Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonare los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Hoy nuestro Señor está con los apóstoles en el cenáculo y les entrega el poder de perdonar o de retener los pecados. Sí. Primero a los apóstoles y después a los sacerdotes, que en virtud de las palabras de Cristo podemos también retener el perdón o la absolución de una persona. ¿Cuándo? Cuando así conviene para el bien de esa alma, o también cuando esa persona se acerca a confesar sin las debidas disposiciones. Estas palabras de San Juan Bosco deberían de hacernos reflexionar mucho. Dice él, la mayoría de las personas que se condena es por confesarse mal. No tanto por no confesarse, sino por confesarse mal. De aquí, pues, tampoco va a tomar una persona pretexto y va a decir, para tener menos riesgo de condenarme, voy a confesarme menos. No, eso sería una tontería, sería una locura. Si Dios ha traído la confesión a nosotros, este sacramento es para nuestro bien. Pero la verdad también es, hablando sinceramente, que muchos nos acercamos a confesar sin el dolor de nuestros pecados y sin el propósito debido de la enmienda, arriesgando así que la confesión sea válida y que aprovechemos el sacramento. Prácticamente viene a ser lo mismo que nuestro Señor dijo hablando de la Sagrada Eucaristía. El que la tomare dignamente le será para su beneficio, dijo nuestro Señor. Pero el que indignamente tomara el cuerpo del Hijo de Dios, eso le será para su condenación. Hemos de decir lo mismo para el que se confiesa sin las debidas disposiciones. Hablaremos, Dios mediante, el siguiente domingo acerca del propósito de la enmienda, porque cada uno de los temas es muy importante que lo platiquemos. Pero también porque es la esencia de la confesión. Si tú vas a confesarte sin dolor, la confesión no vale. Y para tener el dolor se requiere una preparación. Y si no vas preparado, muy probablemente no vas con el suficiente arrepentimiento y los pecados no están perdonados. Fíjense en la gravedad del asunto. No necesitamos comprobar la necesidad de este dolor. El Concilio de Trento, el concilio de la ortodoxia cristiana, que definió a la Iglesia en contra del protestantismo, decía, en todos los tiempos de la Iglesia el dolor y arrepentimiento de los pecados ha sido reconocido como necesario, en todos los tiempos de la Iglesia. Ahora, cuando vas a ir a confesarte, cuando uno va a confesarse, ¿qué tipo de dolor hay? Está ustedes ya lo conocen, la atrición y está la contrición, propiamente el dolor. Ambos son lícitos, ambos son santos. Cuando vamos con el dolor imperfecto, la atrición, ese dolor se fundamenta en que estamos arrepentidos de haber ofendido a Dios porque perdemos el cielo, porque ya no vamos a ver a Dios eternamente. Estamos arrepentidos del pecado, ¿por qué? Porque nos merecimos las penas del infierno y sabemos que ahí vamos a ir a sufrir en el sentido, en el alma y a tener la pena de daño. Irse a confesar con esa disposición es bueno, sí, y es santo también. ¿Es lo único y lo más perfecto? No.
Porque la atrición, este tipo de dolor, requiere forzosamente la absolución del sacerdote. Es decir, si hay una persona que muriera sin la asistencia de un sacerdote y solamente tuviera atrición, esa persona no se puede salvar. Porque el dolor que tiene por sí mismo no destruye el pecado grave. Solamente es una disposición junto con la absolución sacramental o en su defecto con el sacramento de la extrema unción. Por eso es tan importante que ustedes le hablen al sacerdote cuando alguien está enfermo, porque si el sacerdote va y le da la extrema unción y estaba bien dispuesto, eso le funcionó a ese enfermo para que sus pecados fueran perdonados, aun en el caso de que hubiera estado inconsciente. Decimos entonces, esa atrición no es el dolor más perfecto, nos sirve, sí, pero la contrición de nuestros pecados es un dolor sobrenatural, mandado por Dios, por tanto, sobrenatural, en el cual nosotros estamos arrepentidos, nos dolemos de haber ofendido a Dios porque Él no lo merece, porque Él es un ser infinitamente poderoso, bueno, que no merece ser tratado de esa manera. Nos duele haber ofendido a Dios por ser tan bueno y nosotros tan malos con Él. Esa contrición mandada por Dios es tan eficaz que por sí misma, escuchen, por sí misma quita los pecados. Los pecados mortales los borra. ¿Pero cómo es eso? Entonces no hay que irse a confesar, sí. La condición es de que inmediatamente a la primera oportunidad tienes que ir a confesarte. La cosa tampoco es tan sencilla. Obran muy imprudente, o de manera muy ilógica, tenemos que decirlo, aquellos que dicen, le pediré perdón a Dios, me voy a confesar después y voy a pecar. ¿Por qué obran de manera ilógica? Fieles, estamos en el plano sobrenatural, no son obras que dependan de nosotros al 100%. Dios nuestro Señor nos mandará el arrepentimiento con ese descaro. Descaradamente le vamos a ofender y vamos a ir con la mano en la cintura a decirle, Señor, mándame el dolor para que ya esté en gracia. Así no funcionan las cosas. Las personas que han muerto, por si alguien quiere tomar ese riesgo tan difícil, ese riesgo de tanta locura, las personas que han muerto llevando una vida de pecado y que han muerto arrepentidas es porque han recibido una gracia sobrenatural. El buen ladrón y muchos otros tantos, que son muy pocos. Y porque ellos tuvieron la prevención de pedir esa gracia sobrenatural. Pero ha habido ocasiones, ahorita el tiempo no nos alcanza, pero ha habido ocasiones en que personas con esta presunción han ofendido a Dios y han buscado un sacerdote, pero sin contrición, vaya que solamente están atritos. Buscan a un sacerdote y no lo encuentran y así mueren. Pero ¿por qué Dios se portó así con ellos? Sencillo, Dios no les negó nada les negó de lo que ellos merecían. Les negó la gracia de la contrición porque ellos en muchas ocasiones la rechazaron. Por eso pues cuando nosotros nos tenemos que ir a confesar tenemos que prepararnos de manera más recomendable con la contrición de nuestros pecados, que tiene 4 cualidades. Es interior, es decir, que viene del alma, porque lo que pecó en el hombre no solamente fue lo exterior, sino fue su entendimiento y fue su voluntad. Por tanto, ese dolor también tiene que ser de la voluntad. Entender primero en nuestra mente que el pecado es lo peor que existe, que es la peor locura de todas.
Y después la voluntad tiene que arrepentirse de haber hecho lo que cometió. Primera cualidad de la contrición interior. La segunda, como ya hemos dicho, es sobrenatural. Depende de Dios. Y por eso, si nosotros no usamos el medio normal de la contrición, si no rezamos, no viene esa contrición. De ahí que muy mal hace el que se levanta y dice, voy a confesarme, hace nada más, sin ninguna preparación. Si esa persona es alguien que lo hace habitualmente, mejor prepárese. Si esa persona es alguien que no lo acostumbra, aproveche la gracia y métase a confesar. Que ya será trabajo de nosotros, sacerdotes, como lo marca el derecho canónico, de disponer a esas personas alejadas, de disponerlas para una buena confesión. Pero si alguien que normalmente se confiesa no está bien preparado con este dolor, mira, mejor espera. Prepárate bien, que más tiempo hay para bien confesarte. Aparte de ser sobrenatural, este dolor exige otra cualidad, que sea universal, que sea de todos los pecados. Si a la confesión llevamos 10 pecados mortales distintos, de esos 10 pecados tiene que abarcar nuestro arrepentimiento, nuestro dolor. Solamente nos arrepentimos de 9 y nos falta uno, tu confesión no es buena. No estás bien arrepentido. No estás bien dispuesto, la absolución que dio el sacerdote no ha sido eficaz. Aparte de ser universal, también ese dolor tiene que ser sumo. ¿Qué quiere decir sumo? Que en el aprecio, no en el sentimiento, el pecado para nosotros tiene que ser lo peor. Que ojalá, porque muchas personas se confunden con esto. Padre, entonces ya no me voy a confesar porque no siento ganas de llorar. Padre, yo no me confieso porque no me sale del alma, es decir, no siento dolor. Vamos, no pongas pretexto. Que nosotros no solamente somos entes animales, que dependemos al 100% de la sensibilidad. No te confundas, eso es en el plano espiritual. El dolor que lleves tiene que ser sumo en el aprecio, es decir, tu voluntad y tu mente debe de entender que lo peor que existe, peor que la misma muerte, peor que no existir, es el pecado. Porque es totalmente contrario a Dios. Y que ese pecado tú lo has cometido. Que esas palabras que nuestro Señor dijo sobre Judas, más le hubiera valido no haber nacido, se aplican sobre ti, sobre nosotros. Mejor no haber nacido para ofender a Dios que cometer un pecado. Ese es el aprecio que se nos pide y que nosotros entendamos. Porque miren, muchos van a confesarse y no es cierto que el pecado es lo peor para ellos. No es cierto. Van todavía con la intención de seguir cometiéndolo. No podemos juzgar a cada persona, No, claro que no. No podemos decir, esta persona va diciendo sus pecados y en la semana implícitamente diciendo voy a cometer otros tantos y ya vendré el próximo domingo a pedirle perdón a Dios. Eso sí que estaría mal. Y ahí sí, que su confesión no sería válida. No es pues el sentimiento el que hay que buscar. No son las lágrimas las que hay que buscar. Si Dios las trajo, si Dios nos dio lágrimas de tanto arrepentimiento, bienvenidas sean, adelante, está bien. Pero en eso no se cifra el dolor ni el arrepentimiento. El dolor y el arrepentimiento se cifra en decir, voy a cambiar de vida, voy a pedirle perdón a Dios. He hecho muy mal en haberle ofendido. Me pesa en verdad. Ahora y en este momento, no quiero yo cometer el pecado porque es la peor cosa que existe en el mundo.
Esto genera pues un problema. ¿Qué pasa con las personas que llevan pecados mortales sin este dolor? Ya hemos dicho, no se perdonan y se comete otro pecado que se llama sacrilegio. ¿Qué pasa con las personas que llevan pecados veniales y no van acompañadas del dolor? Bueno, lo que pasa es que no se perdonan esos pecados veniales. Ciertamente no hay sacrificio, como no hay sacrilegio, como dicen los teólogos. No lo hay. Pero sí hay un atraso en la vida espiritual. Y como pasa en muchos casos, ¿no? Las personas se acostumbran tanto a los pecados veniales, y como dice nuestro Señor, que de las cosas pequeñas caemos en las grandes, esa alma se va enfriando, la confesión es rutinaria, que ese es el principal error, confesiones rutinarias nada más porque sí, porque mi papá me dice, mi mamá me insisten, porque tengo que hacerlo, por razones humanas. Vamos a evitar este error. Lo principal es, antes de ir a confesarnos, prepararnos bien. Jamás cometamos ese error de irnos a confesar nada más porque sí. Preparemos 10, 15 minutos nuestra confesión cifrados en el dolor. Ahorita veremos cómo. Entonces, Padre, quiere decir que cuando yo me confieso y si yo cometo otra vez los mismos pecados, yo no estaba arrepentido. Mira, no es cierto. Somos seres humanos llenos de muchas miserias y fragilidades. Eso lo entiende nuestro Señor, Nuestra Señora, y todos lo entendemos. Pero es muy distinta esa fragilidad al descaro y a la desfachatez de no estar arrepentido ni tener dolor de haber ofendido a Dios. Hay una distancia muy grande, infinita entre esas dos cosas. Tener las ganas de no ofender a Dios, el debido propósito de la enmienda, el debido dolor es muy distinto a estar cometiendo siempre los mismos pecados y no mover ni un solo dedo para que esos pecados se quiten. Dice San Carlos Borromeo que un método muy bueno, ustedes pueden utilizar el método que más beneficia a su alma, pero dice él que un método muy bueno para causar el dolor de los pecados es ir a 3 lugares antes de confesarse. Ir e imaginarnos que estamos ahí presentes. Al cielo, al infierno y al Calvario, donde murió nuestro Señor. Dice él, ve al cielo, contempla todas esas almas felices que aman a Dios. E imagínate que ese cielo no ha sido creado para ti por culpa de tus pecados, que lo pierdes. Y al considerar eso, arrepiéntete de esas acciones que te quitaron el cielo. Y también, ¿por qué no decirlo?, que le quitaron el cielo a otras personas que tal vez pudiste haber escandalizado con tus acciones. Luego de ahí, baja al infierno. Ve a esas pobres almas con tantos dolores, velos, en sus sentidos, en su alma. Piensa nada más que esas almas jamás van a ver a Dios. Y que tú eres una de ellas. Y que también, como a ellas, vendrá una luz sobrenatural a tu mente y te dirá, mira, lo fácil que fue salvarte. Mira lo fácil que fue dejar a esa persona, a esa cosa, a ese pecado. Y arrepiéntete en vida para que no te arrepientas allá abajo. Ya sabrán ustedes que las primeras 2 partes se refieren a la atrición, al dolor imperfecto. Después, ve al Calvario. Imagínate que estás ahí ante nuestro Señor. Ve esa sangre que está corriendo por todo su cuerpo. Imagínala.
Escucha cómo corre. Esa sangre corre por culpa de alguien, por culpa tuya. ¿Merece la persona que está ahí, el Dios que está ahí, merece ser tratado de esa manera? No, no lo merece. Al contrario, Él es digno de toda alabanza y de del mismo culto de adoración. ¿Por qué está ahí? Por mi culpa, por mis pecados. Arrepiéntete de con todo descaro, porque eso hace el pecado, con todo descaro, haber puesto a Cristo ahí. Y tú mismo, con tus propias manos, haberlo crucificado. Para venir a decir con tu pretexto favorito, me confesaré después. No lo digas así. Pecaré y después me confesaré. Mejor di con más razón, crucificaré a Jesucristo, le daré muerte y después le resucitaré confesándome. Oh, cuánta locura. Cuánto hablar de manera tan ilógica. Pues que sea en el Calvario, que sea ahí donde estés arrepentido y donde tu alma saque la debida contrición y arrepentimiento. Pero vamos, roguemos mucho a la Santísima Virgen, que también podemos pedir a ella. Roguemos a esa Virgen de Dolores que nos conceda un dolor de haber ofendido a nuestro Señor. Si el pecado nos rompiera el alma, si el pecado nos enfermara cada vez que lo cometiéramos, créame, no lo haríamos. Pero como no amamos tanto a Dios, como somos tan mezquinos a veces, no nos duele haber ofendido a alguien que dio su vida, toda su vida por nosotros. Dios nuestro Señor nos conceda una verdadera contrición de nuestros pecados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.